Bienvenidos a los podcasts de la Sociedad Valenciana de Cardiología, podcasts patrocinados por Amgen. Hoy en los podcasts de la Sociedad Valenciana de Cardiología vamos a hablar con Rubén López. Rubén es director de una empresa valenciana de innovación tecnológica que se llama Equore. Equore es una empresa que tiene como producto principal un estetoscopio, un fonendoscopio inalámbrico que ha revolucionado en los últimos años un poco la tecnología en salud. En esta época un poco que estamos intentando, tanto los cardiólogos más modernos como los residentes y tal, a sustituir la auscultación por la imagen cardíaca, nos surge una serie de necesidades que quizás este nuevo dispositivo, este dispositivo que lleva circulando unos años, pero que cada vez está perfeccionando, nos puede ayudar en nuestra asistencia, y no solo en la asistencia, sino también en la investigación y también en la docencia. Conmigo está Rubén, que es, como os he comentado, el director de Equore y que nos va a hablar de este dispositivo. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues cuéntame un poco, ¿cómo empezasteis con esta iniciativa, con este interés en la auscultación y la creación de este dispositivo? Bueno, pues nosotros, la empresa se fundó allá por 2012, o sea, ya hace un tiempecillo, y sí que es cierto que nuestro foco de conocimiento, el equipo fundador, somos de perfil ingeniero, y nosotros veníamos trabajando en la línea de investigación de conexión de sensores inalámbricos con el teléfono. Hoy parece una tontería, pero sí es cierto que allá en el 2012 era difícil, que prácticamente no había nada que se conectara, ¿no? Entonces, dentro de ese campo de investigación nuestro, nos dimos cuenta que había un sector que era muy atractivo y en el que apenas se había hecho nada, como era el tema sanitario y el tema de la salud. Y dentro de este campo nos dimos cuenta que de la mayoría de herramientas que usaba un médico, había una que tenía un desfase tremendo, que era el fonendoscopio, ¿no? Y es que prácticamente hoy en día se seguía ocultando con la misma tecnología de ocultación que hace 30, 40 años. Los fonendoscopios no han cambiado prácticamente nada y seguíamos trabajando con un tubo analógico, ¿no? Básicamente donde la señal rebota y se transmite, ¿no? Entonces pensamos que había mucho campo de mejora y esa fue una de las razones por las que decidimos que como mínimo podíamos hacer un fonendoscopio donde el procesamiento de audio fuese digital y eso nos permitía pues mejorar la calidad de sonido, aumentar el volumen, aplicar filtros, eliminar ruido ambiente, una serie de mejoras que pensábamos que podía mejorar mucho el uso del fonendoscopio como tal, ¿no? Y ese fue un poco nuestro inicio y el porqué de esta aventura, ¿no? Sí, pero fíjate cómo ha cambiado y ahora nos comentarás que el inicialmente lo creasteis para mejorar cómo el cardiólogo o el médico interpretaba esos sonidos. ¿Y ahora en qué estáis enzarzados? Es decir, ahora con las nuevas tecnologías, con el Big Data, con la inteligencia artificial, ¿hacia dónde estáis dirigidos? Pues justo va hacia ese campo precisamente. Nos dimos cuenta que mientras que esto empezó por un tema de mejorar la calidad del sonido, nos dimos cuenta que una vez hecho eso había otro campo de mejora muy grande que se basaba en el análisis de la ocultación. La ocultación hoy en día sigue siendo una técnica compleja porque requiere de una gran experiencia del médico que oculta, ¿no? Y cada vez es más complejo, entendíamos que era más complejo porque a los médicos quizás se les forman menos en estas técnicas porque empieza a haber otras técnicas que se consideran más avanzadas, como por ejemplo lo que comentaba, ¿no? Delante de la imagen y demás. Sin embargo, el fonendoscopio tiene unas características, unas ventajas intrínsecas a él que se desaprovechan muchas veces por el hecho de que es más difícil llegar a un diagnóstico a través del fonendoscopio porque hay una alta subjetividad en esa escucha, ¿no? Y fundamentalmente las principales ventajas que tiene un fonendoscopio es que es muy rápido y muy sencillo de usar, no es nada invasivo, es un dispositivo barato y se puede usar prácticamente en todos los dispositivos. ¿Cómo podíamos entonces aprovechar esas ventajas intrínsecas del fonendoscopio corrigiendo esos problemas que tiene de esa subjetividad en el diagnóstico? Bueno, pues aquí es donde, como comentaba, el uso de esa inteligencia artificial, ¿no? Y esta idea nos surge a nosotros a raíz de un proyecto que iniciamos en 2016 con la multinacional farmacéutica Boehringer Ingelheim, donde en este caso en el campo de la neumología, donde lo que se pretende es llegar a detectar de forma automática o hacer un prediagnóstico, mejor dicho, de una enfermedad tan compleja como es la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Porque al fin y al cabo Boehringer tenía un problema y es que la enfermedad consideraban que estaba infradiagnosticada porque era muy difícil de llegar a ese diagnóstico en base a que los síntomas que presenta un paciente con fibrosis son similares en muchas otras enfermedades, ¿no?
Entonces aquí, este proyecto en concreto, lo que se hizo fue la idea era desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial que fuese capaz de comparar una ocultación que ya se ha digitalizado, es decir, una ocultación que se ha grabado con un fonendoscopio digital, esa ocultación compararla a unos patrones preestablecidos que son capaces de detectar crepitantes de velcro, que en este caso es el biomarcador que se busca para la fibrosis pulmonar, y a partir de ahí, en caso de que se detecten esos crepitantes de velcro, inferir qué probabilidad hay de que el paciente tenga la fibrosis en este caso, ¿no? La idea, de hecho, de este sistema no es hacer un diagnóstico mejor que el gol estándar, que muchas veces acaba siendo una biopsia. No se pretende ser mejor que la biopsia, pero sí que se pretende tener una probabilidad o una alarma de que es muy probable que el paciente tenga la fibrosis mucho tiempo antes y así poder a ese paciente efectivamente hacer una biopsia y confirmar el diagnóstico, ¿no? Pues este ha sido un poco nuestro último proyecto hacia donde vamos, y nuestro objetivo es seguir en este campo. En concreto, en el campo de la cardiología, pues lo que hemos hecho, estamos inmersos ahora mismo en un proyecto que es muy similar en concepto, ¿no? En concreto se trata de un proyecto para detección de soplos inocentes en cardiología pediátrica, ¿no? El concepto es prácticamente el mismo, ¿no? De ser capaz de generar una herramienta que sea un fonendoscopio digital acompañado de una aplicación, y que esa aplicación sea capaz de grabar una ocultación, en este caso del niño en concreto, y que seamos capaces de predecir o de dar un prediagnóstico con determinada fiabilidad de que el paciente presenta un soplo inocente o no. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con el objetivo de minimizar las derivaciones especialistas o simplemente incluso a veces calmar la ansiedad de los padres, ¿no? Que suele ser un problema que nos decía el equipo clínico, ¿no? En concreto, este proyecto se está llevando a cabo con el equipo de cardiología pediátrica del Hospital La Fe, y en nuestra línea de trabajo seguimos trabajando en detección de otros sonidos pulmonares y cardiológicos y como fuente de detección o de prediagnóstico de enfermedades. Creemos sinceramente que el futuro de la medicina pasa por aquí, y creemos que es una forma muy buena de revivir, de dar una segunda juventud al fonendoscopio, que si bien esos problemas de subjetividad en el diagnóstico existen, creemos que precisamente toda la capa de inteligencia artificial elimina precisamente eso, porque lo que hace es dar objetividad en el diagnóstico, ¿no? Y creemos que se puede volver a aprovechar todas las ventajas, como decía al principio, del fonendoscopio. Claro, me parece, la verdad, una iniciativa muy, muy interesante porque, como tú has dicho, así permitiría hacer un diagnóstico más precoz de otras cosas y derivar los pacientes que más probabilidades tengan de desarrollar esa enfermedad o de tener esa enfermedad con los algoritmos de inteligencia artificial, y para eso pues tendrá que nutrirse de importantes datos. También otro aspecto bastante interesante que un poco ya otros fonendoscopios lo han intentado desarrollar es el tema también de la docencia, ¿no? Un poco pues poder que como tienes un sonido mucho más fino y puede ser auscultado por otras personas, puede ayudar a la hora de enseñar o de la enseñanza de la auscultación, ¿verdad? También estáis por ese campo. Sí, de hecho nuestro objetivo en este campo eran dos, ¿no? Era doble. Uno, en primer lugar, ser capaz de desarrollar una base de datos de sonidos con los que el estudiante en este caso, ¿no?, pueda escuchar las diferentes patologías y ser capaz de reconocerlas con mayor facilidad. Y la otra también es un poco el propio proceso de enseñar a ocultar, ¿no? El hecho de un fonendoscopio clásico, por definición, hace que solo escuche la ocultación a aquella persona que está realizando. Sin embargo, nuestro fonendoscopio, por ejemplo, nos permitía reproducir la ocultación en tiempo real, por ejemplo, en unos altavoces, y toda una clase entera podía escuchar al mismo tiempo que el médico que está ocultando aquel sonido que está escuchando, ¿no? Y es mucho más fácil enseñar de esta manera, ¿no? Y ese sería nuestro objetivo en este campo. Claro. Y bueno, yo creo que con esto se nos ofrece una serie de posibilidades infinitas. Yo creo que en el campo de la cardiología, concretamente con lo que has contado, el tema del soplo inocente para pediatría, pero por ejemplo también se me antoja el paciente con insuficiencia cardíaca y que se descompensa en su casa y que tiene este dispositivo y que poniéndoselo con un algoritmo de inteligencia artificial le puede decir la probabilidad de que se esté descompensando porque está auscultando los subcrepitantes adecuadamente, y dice que en ese momento pues la probabilidad es muy alta, por tanto tiene que ponerse en contacto con su centro médico, con su cardiólogo, y yo creo que es bastante interesante, sobre todo actualmente y en un futuro con la época en la que nos toca vivir, que el paciente cada vez más estamos haciendo consultas no presenciales y es una opción bastante atractiva, ¿no crees? Que habéis acertado además
el momento de la época en el cual es un dispositivo que nos puede ayudar mucho a los médicos, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que las aplicaciones son prácticamente infinitas y creo que es una ventaja muy grande, ¿no? De que esos algoritmos de prediagnóstico mediante inteligencia artificial se pueden aplicar prácticamente a cualquier sonido y prácticamente a cualquier enfermedad. Y de hecho en eso estamos trabajando y abro un poco el abanico, ¿no? Seguimos en la búsqueda activa de colaboradores que nos ayuden a ampliar nuestra base de datos de sonido y a trabajar en estos proyectos que yo creo que sinceramente son interesantes y no tengo ninguna duda de que serán el futuro de la medicina y que tengo claro que no sé si en 1, en 5, en 10 años, pero que la inteligencia artificial será una realidad en el día a día de la medicina. Y nada, animamos a cualquiera que esté interesado en ayudarnos, a echar una mano o en implicarse en este tipo de desarrollos, porque nos contacte y seguro que podemos hacer grandes cosas juntos. Pues muy bien, Rubén, con esta petición de colaboración nos quedamos a nuestros cardiólogos de la Sociedad Valenciana de Cardiología que se pongan en contacto contigo a través de la página web equore.com, por si quieren colaborar en un proyecto que se le ocurra para mejorar y nutrir esos algoritmos de inteligencia artificial y que podamos ofrecerles a nuestros pacientes la mejor alternativa y sobre todo tener un dispositivo de alto diagnóstico y de alto rendimiento en nuestra comunidad, en la Comunidad Valenciana. Gracias, Rubén. Fantástico, pues muchas gracias a vosotros. Bueno, saludos, hasta luego. Hasta luego.